¿Alguna vez has sentido un zumbido inexplicable en tus oídos como si fuera un llamado desde lo profundo del universo? ¿Te has preguntado si esos sonidos son algo más que una simple señal física? Este fenómeno, que para muchos pasa desapercibido o es catalogado como una mera anomalía, podría ser mucho más. ¿Y si esos zumbidos fueran una puerta secreta que conecta tu espíritu con un conocimiento ancestral? ¿Y si cada sonido ocultara un mensaje poderoso, destinado solo a aquellos dispuestos a explorar lo desconocido? Acompáñame en este viaje profundo y revelador, en el que descubrirás el significado espiritual de los zumbidos en los oídos, una perspectiva que va más allá de lo visible. Exploraremos el mensaje oculto que tu ser más profundo intenta comunicarte y cómo este fenómeno podría ser el inicio de un camino hacia la sabiduría interna, la expansión de tu conciencia y el despertar de tu verdadera esencia. En cada palabra encontrarás una invitación a mirar hacia adentro, a conectar con la verdad que yace en ti y a descifrar ese susurro del universo que te llama a despertar. Soy Cosmin, y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. Los zumbidos en los oídos son un fenómeno que muchas personas experimentan sin una causa aparente en el mundo externo. Esta señal sensorial puede ser disruptiva y, en ocasiones, desconcertante. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual y filosófica, los zumbidos en los oídos pueden ser comprendidos como una manifestación de algo más profundo, una llamada del inconsciente, un eco de aquello que yace en los rincones ocultos de la psique. En el enfoque psicológico de Carl Jung, los símbolos, los arquetipos y las experiencias que parecen triviales o cotidianas pueden ser las puertas de acceso a niveles profundos de la conciencia. En esta primera parte, profundizaremos en cómo los zumbidos en los oídos pueden representar un intento del inconsciente de comunicarse con la mente consciente. A través de esta visión, cada sonido o sensación aparentemente insignificante podría convertirse en un símbolo revelador, un mensaje que espera ser descifrado. Para Jung, el inconsciente no solo guarda memorias y traumas reprimidos, sino que también es un vasto océano de sabiduría y simbolismo. Los fenómenos inexplicables, como los zumbidos en los oídos, podrían ser manifestaciones del inconsciente que tratan de captar la atención de la mente consciente. Cuando la razón y la lógica no logran explicar ciertos eventos, el inconsciente podría recurrir a estos llamados simbólicos, utilizando sensaciones que el intelecto no puede ignorar fácilmente. El zumbido en el oído, entonces, puede interpretarse como un mensaje de nuestra propia psique profunda, que busca comunicar algo que el lenguaje cotidiano no logra expresar. Puede ser una señal para mirar hacia adentro, como una especie de alarma sutil del alma. En la perspectiva de Jung, uno podría imaginar que cada zumbido es un recordatorio de la existencia de algo inexplorado o no resuelto dentro de nosotros mismos. En el contexto de la psicología junguiana, los arquetipos son patrones de conducta e imágenes universales que residen en el inconsciente colectivo y que se manifiestan de diferentes maneras en cada individuo. Uno de estos arquetipos relevantes en el caso de los zumbidos en los oídos es el mensajero. Este arquetipo simboliza la comunicación entre los mundos visibles e invisibles, el puente entre la mente consciente y el inconsciente. Cuando experimentamos un zumbido en el oído, podemos imaginar que el arquetipo del mensajero está tratando de llevar un mensaje desde el inconsciente.
Puede tratarse de una revelación que se está gestando dentro de nosotros, una intuición que intenta aflorar a la conciencia. Así, cada vez que percibimos el zumbido, podría ser útil detenernos un momento y preguntarnos: ¿qué intenta decirme mi mente profunda? ¿Qué estoy ignorando o suprimiendo? Este mensajero puede ser un recordatorio de que hay algo en nuestro interior que requiere atención, un aspecto de nosotros mismos que hemos dejado de lado o una energía reprimida que necesita ser liberada. Desde el enfoque de Jung, la intuición es una función psíquica que permite recibir conocimientos sin la intervención directa de la razón. Es la percepción directa de la verdad, sin necesidad de pruebas o razonamientos. Los zumbidos en los oídos pueden ser un llamado a esta función, una manera de recordarnos que existen percepciones y comprensiones que van más allá de lo evidente. En lugar de ignorar los zumbidos, podríamos verlos como una oportunidad para activar la intuición, para entrenarnos en escuchar lo que el mundo espiritual intenta comunicarnos. Cuando ocurren en momentos específicos, los zumbidos podrían estar subrayando algo en particular en nuestra vida, quizás una señal de advertencia, un aviso o incluso una confirmación. Jung nos alentaría a no temer a estos fenómenos, sino a adentrarnos en ellos, a explorar su significado con una actitud de apertura. Los fenómenos que desafían la lógica inmediata pueden abrirnos a la autorreflexión. En lugar de ver los zumbidos como algo molesto, podríamos interpretarlos como una invitación a la introspección. En el enfoque junguiano, los síntomas o sensaciones inexplicables en el cuerpo suelen estar conectados a un conflicto interno, a algo que la psique busca revelar. A través de la autorreflexión, cada vez que percibimos un zumbido en el oído, podemos intentar entender si estamos en un momento de estrés, de conflicto o de búsqueda. ¿Nos estamos desconectando de nuestro propósito? ¿Estamos ignorando alguna emoción o sensación profunda? Los zumbidos pueden convertirse en un recordatorio de que necesitamos aquietarnos y escuchar, no solo a nuestro entorno, sino también a nuestro mundo interno. Carl Jung definió la sincronía como una coincidencia significativa que conecta un evento externo con un estado interno sin una relación causal directa. Es decir, dos eventos aparentemente no relacionados ocurren de manera conjunta y tienen un sentido profundo para la persona que los experimenta. Este concepto rompe con la lógica lineal y causa-efecto, sugiriendo que existen patrones de significados interconectados que pueden manifestarse en el mundo físico y mental al mismo tiempo. Cuando sentimos un zumbido en el oído, podría ser una sincronía que nos indica que algo en nuestro mundo exterior está resonando con nuestro estado interno. Este sonido repentino puede marcar el momento en que algo significativo está ocurriendo a nuestro alrededor o en nuestro propio proceso interno. Es posible que los zumbidos en los oídos nos estén sincronizando con eventos importantes o que, incluso, reflejen una conexión con el mundo espiritual. Jung creía que el inconsciente colectivo albergaba arquetipos, patrones universales que moldean nuestras experiencias y percepción de la realidad. La sincronía es uno de esos arquetipos, representando el concepto de que la realidad interna y externa están profundamente entrelazadas. Cuando se manifiesta a través de un zumbido, podríamos estar experimentando una especie de señal o guía espiritual que nos llama a prestar atención a una verdad más profunda. A veces, los zumbidos coinciden con momentos de intuición, revelación o incluso encuentros importantes. En la cosmovisión junguiana, esto podría interpretarse como un mensaje del inconsciente colectivo, un recordatorio de que no estamos solos en nuestro viaje y que existen fuerzas invisibles que intentan guiarnos hacia un destino específico. Este llamado sonoro podría ser el eco de una verdad que aún no comprendemos del todo, pero que se revela a través de este fenómeno.
Algunos interpretan los zumbidos como una señal de la proximidad de dimensiones espirituales o energías más elevadas. Desde un enfoque arquetípico, podríamos ver el zumbido como el arquetipo de la comunicación con lo divino o lo invisible. Carl Jung sostenía que el inconsciente no solo está compuesto de nuestros propios pensamientos y emociones, sino que también tiene una dimensión trascendental que conecta con lo universal. Los zumbidos pueden ser una puerta a ese espacio de lo sagrado y lo desconocido. En muchas tradiciones espirituales, se dice que los sonidos o señales sutiles, como los zumbidos, representan un portal a otras dimensiones, una señal de que algo espiritual se aproxima a nuestra conciencia o intenta llamar nuestra atención. Al percibir este fenómeno, podríamos estar conectándonos temporalmente con algo más allá de lo físico y lo visible. Para Carl Jung, el propósito de interpretar la sincronía es profundizar en nuestro autoconocimiento y, a su vez, en nuestro sentido de conexión con el universo. Si cada zumbido representa un instante de sincronía, entonces cada momento podría tener un significado único, algo que debemos aprender o recordar en nuestra vida. Cuando experimentamos estos zumbidos, podemos preguntarnos, ¿qué estaba ocurriendo en mi mente o mi entorno en ese instante? Tal vez es un recordatorio para prestar atención a una emoción o una decisión que estamos evitando. Quizás es una indicación de que algo importante se avecina y que debemos estar preparados para recibirlo. Desde esta visión de Jung, los zumbidos no son incidentes aleatorios, sino un reflejo de la unicidad del momento presente. En cada instante, nuestro ser interior se encuentra en comunión con el mundo exterior, y cuando algo tan extraño como un zumbido interrumpe nuestra percepción, es una invitación a despertar en ese instante. Quizás los zumbidos nos recuerdan que cada momento tiene un sentido y un propósito que a menudo ignoramos. En lugar de verlos como una molestia, podríamos interpretarlos como un recordatorio de que estamos profundamente conectados al flujo de la vida, a una especie de ritmo cósmico del cual somos una pequeña pero significativa parte. Con esta nueva comprensión, el zumbido en los oídos puede transformarse en un símbolo de conexión y de apertura hacia lo desconocido. Cuando sucede, podríamos recordar que el universo entero está en constante comunicación con nosotros, enviándonos señales que nos guían, nos alinean y nos despiertan a una realidad más profunda y espiritual. El viaje del héroe y el despertar espiritual. En la narrativa del viaje del héroe, cada persona atraviesa una serie de etapas que, aunque individuales, reflejan un patrón universal de crecimiento. Jung describió este proceso como un camino de individuación, en el cual uno se enfrenta a lo desconocido, se transforma y finalmente regresa con una nueva comprensión o habilidad. Este viaje puede ser catalizado por señales y eventos misteriosos, y en este contexto, los zumbidos en los oídos podrían interpretarse como una primera llamada a la aventura, o un anuncio de que algo en nuestro interior necesita ser revelado y comprendido. A menudo el inicio del viaje se desencadena por un evento inesperado que rompe con la rutina de la vida cotidiana. Este llamado puede llegar en forma de una intuición, un sueño o incluso una incomodidad física, como un zumbido en los oídos. Este fenómeno se convierte en un símbolo que apunta hacia la necesidad de explorar áreas de nuestra vida que han sido ignoradas o reprimidas. El zumbido en el oído, entonces, se transforma en un símbolo de que algo dentro de nosotros quiere ser escuchado y entendido. El umbral y el enfrentamiento con las sombras. Una vez que el héroe acepta el llamado, comienza su travesía a través de un umbral hacia el mundo desconocido. En términos junguianos, este es el punto en el cual el individuo empieza a enfrentarse con las sombras, aquellos aspectos de la psique que han sido reprimidos o negados.
Los zumbidos en los oídos pueden ser una señal de que nos acercamos a nuestras propias sombras, que están listas para ser confrontadas y liberadas. El inconsciente usa símbolos y fenómenos físicos para comunicarse cuando las palabras no son suficientes, y los zumbidos podrían ser un eco de aspectos internos que requieren ser escuchados. En el umbral, el héroe comienza a desmantelar las ilusiones de su ser consciente para poder acceder a su verdadero yo. Este proceso puede ser desafiante y doloroso, ya que implica enfrentar miedos, inseguridades y aspectos de nosotros mismos que preferiríamos evitar. Sin embargo, es precisamente a través de este enfrentamiento con nuestras sombras que encontramos la clave para nuestra evolución espiritual y psicológica. En este sentido, el zumbido actúa como un mensajero de la sombra, una llamada persistente a mirar hacia adentro y enfrentar esas partes de nosotros mismos que han permanecido en la oscuridad. Podríamos ver este fenómeno como una invitación a investigar qué pensamientos o emociones hemos reprimido y cómo estas sombras podrían estar influyendo en nuestra vida sin que nos demos cuenta. En el viaje del héroe, uno de los elementos más importantes es el encuentro con un mentor o guía, que ayuda al héroe a comprender los desafíos que enfrentará y le proporciona las herramientas necesarias para avanzar en su camino. Desde una perspectiva junguiana, este mentor puede ser una figura interna que representa la sabiduría del inconsciente, una manifestación de nuestra intuición o nuestro sí mismo superior. En el caso de los zumbidos, podríamos interpretar el sonido como un toque de este mentor interno, un recordatorio de que poseemos una guía interior que puede ayudarnos a navegar por los desafíos de la vida. Cuando escuchamos un zumbido en el oído, podríamos verlo como un momento propicio para conectarnos con nuestro guía interior, tal vez a través de la meditación o la introspección. Este sonido podría ser un recordatorio de que ya tenemos dentro de nosotros la sabiduría y la fortaleza necesarias para enfrentar nuestras sombras y continuar en el viaje. En lugar de desconfiar de este fenómeno, podemos recibirlo con gratitud y apertura, reconociendo que forma parte del proceso de crecimiento personal y espiritual. El objetivo final del viaje del héroe es la transformación. En este punto del viaje, el héroe ha enfrentado sus miedos, ha superado pruebas y ha logrado una comprensión más profunda de sí mismo. Este es el momento de la integración de las sombras, cuando el héroe logra reconciliarse con sus aspectos reprimidos y emergen como una persona más completa. Los zumbidos en los oídos pueden, en este contexto, ser una señal de que estamos en el proceso de transformación, de que nuestras sombras están siendo integradas y de que estamos avanzando hacia un estado de mayor autocomprensión y plenitud. Esta transformación implica reconocer que los zumbidos en los oídos no son simplemente molestias físicas, sino símbolos de un cambio interno profundo. Así como el héroe regresa del viaje con una nueva perspectiva, también nosotros podemos empezar a percibir el zumbido en el oído como una especie de llamada que nos permite volver a casa, regresar a nosotros mismos, más completos y con una mayor comprensión de nuestro propósito. Finalmente, el viaje del héroe culmina con el retorno a la vida cotidiana, donde el héroe aplica lo que ha aprendido para ayudar a los demás y contribuir al bien mayor. En términos de autoconocimiento, esto implica que nuestras experiencias internas no solo son para nuestro propio crecimiento, sino que también pueden servir para inspirar o guiar a otros. Los zumbidos en los oídos, entonces, pueden ser una señal de que hemos alcanzado un nivel de comprensión en nuestro viaje y que estamos listos para compartir nuestras experiencias con los demás. Desde una perspectiva espiritual, este retorno al mundo exterior con un propósito superior podría estar relacionado con nuestra capacidad de escuchar la voz del zumbido como un recordatorio de nuestro compromiso con algo más grande que nosotros mismos. Este fenómeno físico
nos ancla en la responsabilidad de vivir con propósito y conciencia, utilizando nuestras experiencias internas para enriquecer la vida de quienes nos rodean. Al interpretar los zumbidos en los oídos como parte de nuestro viaje interior, podemos verlos no solo como un evento físico, sino como un símbolo poderoso de crecimiento y autodescubrimiento. Este fenómeno se convierte en una especie de guía y mentor en nuestro propio viaje del héroe, recordándonos la importancia de atender a nuestras sombras y de escuchar la sabiduría que reside en nuestro inconsciente. Con esta visión, cada zumbido puede recordarnos el valor de nuestro proceso de autoconocimiento, mostrándonos que, al igual que el héroe de una gran historia, nosotros también estamos en un viaje de transformación y redención personal. Este viaje hacia el centro de nosotros mismos nos da la oportunidad de emerger como seres humanos más completos y conscientes, en armonía con nuestro propósito y en conexión con lo espiritual. En muchas tradiciones espirituales, se considera que cada ser humano, objeto y pensamiento emite una vibración. Esta idea se alinea con las teorías de Jung sobre la sincronicidad y la interconexión de la psique humana, en las que los pensamientos y eventos se pueden sincronizar debido a patrones de significado compartido en el inconsciente colectivo. Los zumbidos en los oídos, dentro de este contexto, podrían ser interpretados como una respuesta a las fluctuaciones en la energía que nos rodea o como una reacción a cambios energéticos significativos en nuestro entorno o en nuestra propia psique. Al percibir un zumbido, podemos estar recibiendo una señal de que algo en nuestra energía interna o en el ambiente circundante está en proceso de cambio o ajuste. Desde esta perspectiva, el zumbido puede ser un recordatorio de que formamos parte de un sistema energético más amplio, uno en el cual nuestras experiencias, pensamientos y emociones se sincronizan con la energía que fluye en el universo. Los momentos en que percibimos estos sonidos pueden ser aquellos en los que nuestra frecuencia vibracional cambia o en los que estamos especialmente sensibles a la resonancia de energías externas. Carl Jung propuso que el inconsciente colectivo es una reserva de imágenes, ideas y símbolos compartidos que todos llevamos en lo profundo de nuestra psique. Este inconsciente es un campo en el que nuestras experiencias se entrelazan y donde los arquetipos, como el de la sombra o el del héroe, emergen en forma de símbolos y sueños compartidos. Los zumbidos en los oídos podrían ser una puerta de conexión directa con este inconsciente colectivo, un canal por el cual percibimos o resonamos con pensamientos, emociones y energías que trascienden nuestra individualidad. Cuando experimentamos un zumbido, podemos pensar en ello como una sintonización con los patrones arquetípicos que habitan el inconsciente colectivo. Esto podría reflejar un momento en el cual nuestro estado interno se sincroniza con estas fuerzas más amplias, y al escuchar el zumbido, estamos experimentando en un nivel profundo la resonancia de esos arquetipos en nuestro ser. Jung sostenía que a través de fenómenos sincrónicos y de resonancias como estas, tenemos la oportunidad de explorar nuestra conexión con la humanidad en su totalidad, pues los arquetipos son la expresión de los temas y experiencias fundamentales de la humanidad. Desde una perspectiva espiritual, el zumbido en los oídos podría interpretarse como un recordatorio de la presencia del espíritu en nuestras vidas. Al resonar en nuestro ser, nos recuerda que somos más que un cuerpo físico y una mente racional. Somos una chispa de la conciencia universal, un alma en constante búsqueda de plenitud. Jung sostenía que el sí mismo es el centro de nuestra psique y la clave de nuestro viaje hacia la totalidad, un concepto que en términos espirituales se traduce como la unión de nuestro ser con el espíritu, el núcleo de nuestro propósito más elevado. A través de los zumbidos, podemos percibir el llamado del espíritu,
la presencia de una fuerza que trasciende nuestro ego y que se manifiesta como una energía vibrante en nuestro interior. Escuchar estos sonidos con una actitud abierta y receptiva nos permite interpretar el fenómeno como un signo de que estamos alineados o en proceso de alinearnos con nuestro propósito superior. En este contexto, el zumbido en el oído no es solo un fenómeno físico, sino un evento cargado de significado que nos ayuda a conectar con el sí mismo y a recordar que el espíritu es parte de cada aspecto de nuestra existencia. Al igual que la energía tiene resonancias y vibraciones, también nosotros somos propensos a reflejar el equilibrio o desequilibrio de estas fuerzas en nuestro interior. Los zumbidos en los oídos podrían interpretarse como un símbolo de este equilibrio en constante ajuste. Jung enseñó que el proceso de individuación requiere que integremos tanto nuestra realidad interior como nuestra interacción con el mundo exterior. Y los zumbidos en los oídos podrían ser una señal de que estamos en un momento en que necesitamos ajustar este equilibrio. Quizás los zumbidos aparecen en momentos de conflicto entre nuestro mundo interior y exterior, cuando nuestras creencias internas chocan con las expectativas de la sociedad, o cuando estamos en un proceso de cambio profundo que afecta a ambos planos. Al entender el zumbido como una señal de ajuste, podemos verlo como un recordatorio de que necesitamos alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos y de que, al hacerlo, contribuimos al equilibrio de la energía universal. Este equilibrio es esencial para nuestra paz interior y para vivir de acuerdo con nuestro verdadero sí mismo. Desde un enfoque práctico, aprender a escuchar el zumbido en el oído como una experiencia significativa requiere atención y conciencia plena. Al sintonizarnos con el fenómeno y practicar la meditación o la introspección, podemos recibir mensajes de nuestra propia alma o del espíritu universal que resuenan en nosotros. Jung destacaba la importancia de la observación sin juicio, y en el caso de los zumbidos, esta observación puede ayudarnos a encontrar un mensaje o significado que nos oriente en nuestro proceso de autoconocimiento. Escuchar con el alma implica abrirnos al significado simbólico detrás del fenómeno, reconociendo que no estamos aislados, sino conectados a una red de energía y a un inconsciente colectivo que nos sostiene. Esta práctica nos permite vivir cada momento de zumbido como una oportunidad para reflexionar, integrar y armonizar nuestro ser interior con el mundo. Es un recordatorio de que todo lo que experimentamos tiene un propósito y que cada resonancia en nuestro ser es una puerta hacia una mayor comprensión y paz. El despertar espiritual es un proceso mediante el cual una persona comienza a percibir la realidad con mayor profundidad y sensibilidad. Este proceso de apertura puede manifestarse de muchas maneras, desde cambios emocionales y mentales hasta fenómenos físicos sutiles, como los zumbidos en los oídos. Estos zumbidos pueden verse como llamadas de nuestra conciencia superior o del inconsciente colectivo que buscan capturar nuestra atención, invitándonos a explorar dimensiones más allá de lo visible. Para aquellos que experimentan un despertar espiritual, el zumbido puede señalar la disolución de las barreras entre el ego y el sí mismo. Jung describió este proceso como una integración de todas nuestras facetas, y en el despertar espiritual, este proceso se convierte en una apertura hacia algo más grande que nosotros mismos. En este contexto, los zumbidos actúan como una especie de brújula o recordatorio que nos alienta a abrir los ojos a la unidad y a la interconexión entre nosotros y el cosmos. La intuición es una de las herramientas más importantes para el autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Jung enfatizó que la intuición nos conecta con partes de nuestra psique que no son accesibles a través del razonamiento lógico y que pueden llevarnos a insights profundos. Los zumbidos en los oídos, en este sentido, pueden ser interpretados como un símbolo de la expansión de la intuición y la percepción extrasensorial.
Cuando experimentamos un zumbido, podríamos estar en un momento de receptividad especial, en el que nuestra intuición se activa y estamos más abiertos a recibir mensajes del inconsciente o de fuerzas espirituales. Los zumbidos podrían ser vistos como un recordatorio para prestar atención a las corazonadas, sueños o pensamientos que emergen en nuestra mente en esos momentos. En muchos casos, estos sonidos coinciden con revelaciones o con decisiones importantes en nuestro camino de crecimiento, y al aprender a escucharlos con apertura, podemos descubrir mensajes ocultos que nos orienten en nuestro proceso de evolución. Carl Jung fue un pionero en la comprensión de la sincronicidad, una teoría que explica la relación entre eventos aparentemente desconectados, pero llenos de significado en el plano personal y espiritual. Los zumbidos en los oídos pueden entenderse como manifestaciones de sincronicidad en nuestra vida, instantes que nos revelan una conexión entre nuestro estado interno y el mundo externo. Estos eventos no son meras coincidencias, sino mensajes del universo que, cuando se presentan junto con los zumbidos, pueden orientarnos hacia decisiones que resuenan con nuestro propósito. En el momento en que escuchamos un zumbido, podríamos estar experimentando una alineación perfecta entre nuestras acciones y el flujo de la vida, lo que representa un punto de congruencia entre el mundo externo y nuestra psique. Por ejemplo, podríamos escuchar un zumbido justo en el momento en que necesitamos tomar una decisión importante o cuando alguien significativo aparece en nuestra vida. Al prestar atención a estos eventos sincrónicos y al zumbido en sí, estamos desarrollando nuestra capacidad de leer las señales del universo y de recibir la guía espiritual que nos ofrece. El zumbido en el oído también puede entenderse como un puente hacia niveles de conciencia más elevados. En las enseñanzas espirituales, se considera que existen diferentes estados de conciencia, cada uno de ellos más refinado y profundo que el anterior. Los zumbidos podrían ser una señal de que estamos cruzando un umbral entre un nivel de conciencia y otro, abriéndonos a nuevas comprensiones y percepciones de la realidad. Al aceptar estos sonidos como manifestaciones de nuestra expansión de conciencia, podemos empezar a notar que, a medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, se nos revelan conocimientos más profundos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Estos momentos de zumbido se vuelven oportunidades para conectar con una fuente superior de sabiduría, una que no está limitada por las estructuras mentales cotidianas. La experiencia puede ayudar a fortalecer nuestra fe en nuestra intuición y en la guía interior que todos poseemos. En nuestro camino espiritual, aprender a escuchar no solo lo que sucede en el mundo externo, sino también lo que ocurre en nuestro mundo interior, es fundamental. En muchas tradiciones, el silencio interior es considerado un portal a la comprensión espiritual. Jung señalaba que el camino hacia el autoconocimiento requiere tiempo, paciencia y el cultivo de la observación serena. Cuando escuchamos el zumbido en los oídos con una mente abierta y una disposición a comprender, estamos practicando la escucha profunda y creando espacio para que emerjan insights espirituales. Este ejercicio de escuchar con atención no solo nos ayuda a captar el significado de los zumbidos, sino que también nos lleva a un estado de calma en el que podemos acceder a la sabiduría interna. El silencio interior se convierte en un recurso valioso que nos permite comprender que los fenómenos sutiles en nuestra vida, como los zumbidos, están llenos de significado. Es en esta calma donde podemos procesar las energías y vibraciones que recibimos, integrándolas a nuestra conciencia y, de esta manera, avanzando en el camino hacia nuestro verdadero sí mismo. Para que la intuición florezca plenamente, es esencial integrarla en la vida cotidiana y permitir que influya en nuestras decisiones y acciones. Jung nos enseñó que el verdadero crecimiento espiritual no es algo que ocurre en aislamiento, sino en la interacción con el mundo. Al interpretar los zumbidos como señales de nuestro crecimiento intuitivo, podemos comenzar a prestar atención a los mensajes que recibimos
y aplicarlos en nuestra vida diaria, guiando nuestras decisiones y ayudándonos a mantenernos en alineación con nuestro propósito. Cuando permitimos que la intuición se convierta en nuestra aliada en cada aspecto de la vida, nos volvemos más receptivos a las señales del universo y más capaces de vivir en armonía con la energía que nos rodea. Los zumbidos en los oídos son una oportunidad para profundizar esta relación con nuestra intuición, llevándonos a un punto donde cada evento se convierte en una guía que nos acerca a nuestro propio camino espiritual. La idea de unidad es esencial en muchas tradiciones espirituales, que sugieren que, en el nivel más profundo, todos los seres están interconectados en un tejido espiritual universal. Desde una perspectiva junguiana, los zumbidos en los oídos pueden percibirse como señales de esta unidad, como si nos recordaran nuestra conexión inquebrantable con la energía y el espíritu que trascienden el yo individual. Cuando sentimos estos sonidos internos, podríamos interpretarlos como una manifestación de esta conexión espiritual que nos invita a dejar de lado nuestras identidades superficiales y a abrazar nuestra naturaleza profunda y común. Así, los zumbidos se convierten en un portal hacia un estado de paz y serenidad, donde las preocupaciones y ansiedades del ego pierden relevancia frente a la grandeza del todo. El proceso de disolver el ego es fundamental en el viaje espiritual. Para Jung, el ego es solo una pequeña parte de la psique total, y el objetivo de la individuación es permitir que el sí mismo emerja en toda su plenitud. En este proceso, el individuo aprende a reconocer sus propios deseos y miedos, integrándolos de forma armoniosa en su identidad más amplia. Los zumbidos en los oídos pueden interpretarse como un catalizador de este proceso de trascendencia del ego, invitándonos a liberar nuestras limitaciones y abrirnos a la sabiduría de la totalidad. Cuando el ego se disuelve, se produce una expansión de la percepción en la que nos convertimos en observadores de nosotros mismos y de nuestra realidad, alcanzando un estado de paz y equilibrio. Este proceso, aunque a veces perturbador o desconcertante, es una de las maneras en las que podemos crecer hacia una comprensión más profunda y plena de nosotros mismos. La alquimia espiritual, una metáfora para la transformación interior y el proceso de purificación del alma, fue central en el trabajo de Jung. Los alquimistas buscaban transformar los metales comunes en oro, lo cual para Jung simbolizaba la transformación del individuo hacia un estado de iluminación. Los zumbidos en los oídos pueden entenderse como una señal de que estamos en un proceso alquímico, en el que cada uno de nosotros es purificado y transmutado para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Estos sonidos internos nos instan a ser conscientes de los cambios que están ocurriendo en nuestro ser y a trabajar conscientemente en nuestra propia alquimia espiritual. Cada experiencia de zumbido puede tomarse como una oportunidad para practicar la introspección y el autoanálisis, observando los cambios en nuestra personalidad, en nuestras creencias y en nuestra forma de ver la vida. A través de esta transformación, nos movemos hacia un estado de mayor integración y alineación con nuestra esencia espiritual. Jung sostenía que el símbolo era la vía para acceder a la realidad más profunda del inconsciente y para conectar con lo trascendental. Los zumbidos en los oídos, interpretados como un símbolo, pueden ayudarnos a conectar con una conciencia cósmica, en la que dejamos de sentirnos seres aislados y empezamos a experimentar un sentido de comunión con el universo. Este estado de conciencia cósmica nos permite ver la vida desde una perspectiva más elevada, en la que nuestros problemas cotidianos y nuestras preocupaciones personales se disipan frente a la vastedad del cosmos. En esta expansión de la conciencia, descubrimos una paz y una claridad que nos permiten vivir de forma más auténtica y con mayor propósito. Los zumbidos nos invitan a abrir nuestra mente y a explorar el significado más amplio de la existencia, llevándonos a un estado de comprensión profunda y de unidad
con la totalidad del ser. La vida cotidiana ofrece innumerables desafíos que pueden desconectarnos de nuestra esencia espiritual. Sin embargo, el proceso de integrar los significados y mensajes de los zumbidos en los oídos nos permite llevar una vida más consciente y alineada con nuestro verdadero ser. Para Jung, el viaje hacia el sí mismo no se trataba de escapar de la realidad, sino de vivirla con mayor autenticidad y profundidad. Al interpretar los zumbidos como recordatorios de nuestra conexión con el universo y como guías para nuestra evolución espiritual, podemos aprender a afrontar nuestras experiencias con una perspectiva más amplia y a tomar decisiones que resuenen con nuestro ser más auténtico. Los zumbidos se convierten así en puntos de referencia para recordar quiénes somos y para mantenernos firmes en nuestro camino hacia la plenitud y el autoconocimiento. En última instancia, los zumbidos en los oídos pueden considerarse como llamados hacia el autoconocimiento y la realización espiritual. Este viaje hacia el sí mismo es un proceso de retorno a nuestra esencia, un proceso en el que abrazamos tanto nuestras fortalezas como nuestras vulnerabilidades y nos conectamos con una fuente superior de sabiduría y amor. A través de este viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual, llegamos a entender que los zumbidos en los oídos no son una mera casualidad o una molestia, sino una parte esencial de nuestra experiencia espiritual y un recordatorio constante de nuestra conexión con el universo. En este sentido, cada zumbido se convierte en una guía que nos ayuda a recordar nuestro propósito y nuestra relación con el todo, permitiéndonos vivir una vida más rica, consciente y en armonía con el mundo y con nosotros mismos. Gracias por llegar hasta aquí y explorar este tema tan profundo y fascinante conmigo. Si te ha resonado el mensaje de los zumbidos en los oídos y sientes que hay algo más allá, asegúrate de suscribirte al canal. Dale like a este video, activa la campana para no perderte ningún contenido y ser el primero en descubrir más sobre tu camino espiritual. Y quiero leer tus pensamientos. Comenta abajo la frase "Escucho el llamado del universo" si sientes que este mensaje es para ti. Así sabré que estamos conectados en esta búsqueda de sabiduría interior. Nos vemos en el próximo viaje.